Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Dossier por la invitación para poder revisar estos temas de coyuntura. Creo que es oportuno. Me he permitido preparar una exposición un poco haciendo una reflexión general, ¿no? De muchos temas que vienen dándose y que en principio está todo por decir, ¿no? Si bien es cierto, se ha especulado mucho en los últimos meses sobre lo que puede venir hacia adelante. Lo cierto es que se ha dado una coyuntura única en el mundo, que es que nunca en la historia se ha dado la oportunidad de tener una cuarentena a la vez. Y esto está haciendo que en general se estén revisando una serie de temas sobre la forma de vivir, ¿no? Yo con esta pequeña revisión lo que quiero hacer es algunas hipótesis de lo que viene, ¿no? Pero al final todas estas deberán ser probadas en el tiempo, ¿no? La arquitectura después de la pandemia, en realidad, es un título bastante grande para todo lo que puede pasar en muchas realidades, ¿no? Y más que la nueva normalidad, en verdad vamos a tener que hablar de la nueva normalidad, porque todos las diferentes paradigmas que teníamos sobre muchas cosas van a cambiar. Pero lo cierto es que esto va a cambiar por un momento. Va a haber una respuesta reactiva, pero después va a empezar a internalizarse ciertos hábitos y ciertos usos diferentes de los edificios y de los espacios, que seguramente se convertirán en los nuevos referentes para los nuevos proyectos, ¿no? Pero lo que hay que tener claro es que un día todo cambió, y ese todo cambió nos llevó a una situación como esta, en la cual prácticamente de un día para otro, en el Perú en un fin de semana, en otros países con una semana de aviso, tuvimos que adaptarnos y empezar a funcionar de formas que no habíamos pensado, ¿no? Fundamentalmente a través del mundo digital, ¿no? Una de las cosas interesantes que ha sucedido es que aquellos que además estaban muy reacios a utilizar los medios digitales han tenido que aprender a hacerlo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, a mi suegro, que es una persona bastante mayor, en la cual él ha tenido que empezar a utilizar los medios digitales para poder resolver su vida diaria, ¿no? Y esto es interesante porque esto significa que hemos entrado en un proceso muy acelerado de empezar a hacer cosas a través de la vía digital, ¿no? Y los que no sabíamos o los que no entendíamos lo hemos tenido que hacer sobre la marcha, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que viene? En realidad viene convivir con la pandemia, ¿no? Eh, ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que termine la cuarentena, inclusive se habla pues de que va a haber una vacuna y que eso puede ser un punto de quiebre para que las cosas puedan empezar a cambiar. Yo lo veo difícil. Yo creo que en realidad que vamos a convivir permanentemente por un buen tiempo, ¿no? Y esto hay que empezar a aceptar para poder empezar a resolver la vida a partir de esta aceptación, ¿no? Digamos, hablan de que la vacuna se puede encontrar en los próximos 20 meses o podrá encontrarse medicamentos que pudieran ayudar a que se sobrelleve mejor la enfermedad. Pero yo creo que en el imaginario local ya quedó la idea de que esto puede volver a ocurrir. Y lo más importante, estos casi más de 60 días que hemos estado en cuarentena nos han enseñado a funcionar de otra forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer, digamos, a partir de ahora? Se va a construir un nuevo imaginario, ¿no? Que está en proceso. Por eso todas las cosas que nosotros podemos decir de aquí hacia adelante van a ser simplemente hipótesis, ideas que tienen que ser validadas y probadas, ¿no? Pero lo que sí podemos estar seguros es que lo primero que viene es una etapa puente, ¿no? En el corto plazo. Y esta etapa puente nos va a llevar a tomar decisiones inmediatas, ¿no? Justamente quizás una de las categorías que, digamos, en realidad todas las categorías están tratando de definir qué hacer inmediatamente. El sector inmobiliario que tienen edificios de vivienda inmediatamente están imaginando cómo ajustar su producto, algunos en planos, otros en construcción, a un nuevo discurso comercial, ¿no? Los centros comerciales están empezando a buscar cuáles son estos nuevos atributos que tienen que construir para regresar, digamos, para que los compradores vuelvan a tener seguridad, ¿no? Pero en todo este proceso, digamos que durará un buen tiempo, va a permitir construir una serie de nuevos requerimientos
y de entender estas nuevas invariantes que van a definir el diseño futuro. Por ahora va a haber un diseño que va a reaccionar, a veces van a sobrereaccionar, pero a la larga va a decantar y van a empezar a quedar una serie de nuevas consideraciones. Algunas en el futuro podrán convertirse en corrientes nuevas de diseño arquitectónico, algunas podrán afiliarse, por ejemplo, al diseño bioclimático, y otras podrán ser incorporadas dentro del reglamento como un layer nuevo de bioseguridad. Y por eso es que, por ejemplo, esto me pareció interesante esta imagen, porque muestra un poco esta especie de, digamos, de empezar a imaginar, esta obsesión por empezar a imaginar cómo funcionará la vida, ¿no? Casi en forma futurista, ¿no? Cómo nos protegemos del entorno, ¿no? Y aparecen estas ideas, ¿no? Este es un prototipo chino sobre cómo uno puede funcionar, digamos, fuera del refugio o de la casa, en forma segura, ¿no? A partir de esto hay que empezar a funcionar, ¿no? Y de repente, quizás el espacio donde más se tienen que hacer reflexiones es en la forma de vivir, ¿no? Y eso implica volver a mirar la vivienda en todo sentido, ¿no? Desde los proyectos que están en proceso, que implica una reflexión sobre si el producto que se está preparando obedece a estas nuevas reglas que el mercado va a empezar a determinar para que se considere una oferta valiosa o válida, hasta la forma como yo vivo en el espacio actual, ¿no? La cuarentena nos ha llevado a una situación que nunca se había dado, ¿no? Que es el reconocimiento del espacio propio, ¿no? Pero además, antes de que empezara la cuarentena, ya se venían incorporando digamos, dentro del mercado inmobiliario mundial, ¿no? Categorías nuevas como el co-living, por ejemplo, que es un fenómeno que arrancó en el 2016 y que venía pisando fuerte en muchas realidades como una solución a densificar la ciudad dentro de zonas donde el alquiler o la renta de vivienda no es accesible, entonces se buscaba densificar. El cohousing, que es una fórmula también de construir viviendas con servicios compartidos y construyendo comunidad, ¿no? Las viviendas para estudiantes, que son ya nichos más específicos, o las de adultos mayores, ¿no? Y en general diría que todas las opciones que se puedan dar en los últimos años han entrado en un proceso de aceleración a partir de, digamos, de la versión, digamos, del coronavirus como un determinante para ver qué es lo que vamos a hacer. Todo esto seguramente además va a evolucionar a partir digamos, de la cuarentena, porque la forma de percibir el espacio y las cosas va a ser diferente, ¿no? Y quería mostrar esta imagen, un poco, esto era lo que ya venía, esto es lo que se está haciendo ya desde 2016, que son viviendas dormitorio con áreas comunes compartidas, ¿no? Esto era lo que se llamaba el co-living, ¿no? Y que inclusive en nuestro medio, que es mucho más permeable a todo lo que es tendencia, ya está empezando a especularse y explorar la posibilidad de hacer ese tipo de formatos acá en el Perú, ¿no? Junto con otros formatos como la vivienda para renta, ¿no? Pero quizás el fenómeno más importante, creo yo, que ha ocurrido es lo que lo llamamos el redescubrimiento del espacio propio, ¿no? El hecho de estar en cuarentena dentro de la vivienda nos ha obligado a repensar prácticamente todos los espacios que utilizamos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando alguien decidía comprar un departamento, por ejemplo, o hacerse una casa, uno partía de ciertas premisas preconcebidas, ¿no? En el caso de departamentos construidos, uno más o menos ve el departamento como un commodity que debe tener sala, comedor, cocina, baños, dormitorios. Uno se ha empezado a dar cuenta de que de repente estos nombres, de repente, no corresponden a los usos que se empieza a dar, ¿no? El dormir, el comer, el jugar, el trabajar, el intimar, cocinar, entretenerse, ejercitarse, asearse. Uno ha empezado a descubrir que hay otras formas que podrían haberse aplicado en el diseño para usarlo de la forma correcta, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, este es un ejemplo que me ha gustado de las cosas que he estado viendo que se están haciendo en otras realidades, que son estos departamentos. Nosotros estamos aplicando algunos proyectos que le llamamos una especie de falso mariposa. Son departamentos donde uno tiene una sala comedor, tiene 2 dormitorios a un lado y tiene otro dormitorio o master suite al otro lado, ¿no? Este tipo de departamentos, poniendo una puerta, prácticamente permite independizar el dormitorio principal como una pequeña suite, ¿no? Esto lo estuvimos trabajando pensando en que podía ser interesante en ciertos segmentos tener un departamento que se pudiera rentar para generar, pues,
ingresos para ayudar a la cuota del departamento, ¿no? Pero hemos visto que en otras realidades se está haciendo para que funcione como una oficina o como un espacio de trabajo, ¿no? Y esto nos lleva a otra reflexión, que es que muchas de las necesidades actuales que se empiezan a dar están más allá de lo que el reglamento permite, ¿no? Hoy día prácticamente todo lo que se hace en el Perú está determinado por un reglamento nacional de construcciones que define los tipos de vivienda que uno puede hacer. Pero sin embargo, la posibilidad de hacer una vivienda oficina, ¿no? O una vivienda taller, o tener otros espacios asociados dentro de la vivienda, no está permitido por reglamento cuando en realidad se está haciendo, ¿no? Y lo que es una recurrencia en todos los casos que he podido revisar es la idea de tener espacios polivalentes, ¿no? Si hubiera que volver a diseñar las cosas en este momento, la posibilidad de poder hacer espacios que se conviertan en otras cosas o que tengan diferentes usos sería una de las consideraciones más importantes, ¿no? Y por eso de repente hay que tener en cuenta que no hay que ponerle nombre a los ambientes a la hora de diseñar. Lo que uno tiene que imaginar es una especie de embrión funcional a partir del cual se van dando una serie de soluciones, ¿no? En otros espacios que he estado revisando, lo cierto es que hay una especie de customización prácticamente del usuario, ¿no? Las necesidades particulares de cada comprador o de cada usuario se han especificado tanto que ya es difícil hablar digamos, de espacios en forma genérica, ¿no? Ya la gente va a empezar a mirar cualquier opción de vivienda como un espacio que pueda ser adaptado a sus propias necesidades y a su forma de funcionar. Pero quizás lo más importante es que además esto no es solamente para la realidad actual. El espacio debe ser polivalente en el tiempo, es decir, debe poderse adaptar a la evolución de la vida de uno, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, digamos, que estuve mirando, la posibilidad de tener muros móviles, ¿no? Quizás esa es una opción, pero también la opción de tener separaciones con muebles o configuraciones de layouts de departamentos con otro tipo, digamos, de accesorios, ¿no? La mesa del comedor ya no es una mesa de comedor, pues es una mesa de trabajo que también sirve para comer. Hay una especie de nueva revisión de las cosas, ¿no? También veía en las opciones, por ejemplo, en departamentos pequeños, ante la necesidad de tener espacios de trabajo que puedan ser aislados del resto de la casa cuando uno tiene niños, por ejemplo, y empiezan a cruzarse atrás de las pantallas y empiezan a interferir con el trabajo o con el estudio en el caso de los niños o de la gente que está en la universidad. El dormitorio empieza a ser un espacio que puede ser ese espacio de intimidad que permitiría aislarse dentro de un departamento pequeño para poder empezar a montarse con funciones de trabajo, ¿no? Otro de los temas que también es recurrente en todos los espacios que he podido revisar es el tema de la terraza o balcón, ¿no? Y es un tema, digamos, que recuerdo que en los últimos años cuando diseñamos proyectos, las terrazas no eran espacios que se buscaran privilegiar, más bien siempre había la duda de hacerlo o no hacerlo porque en general la gente no pagaba el balcón, ¿no? Digamos, podía considerar que el departamento era más chico de lo que pagaba porque el balcón era una especie de premio de extra y trataban de racionalizar su uso. Lo que sí es cierto es que la gente ha empezado a tener una especie de conciencia de este espacio de transición entre el interior y el exterior y como espacio de comunicación, digamos, con la comunidad, ¿no? Hay casos más obvios donde sale la gente a aplaudir y a conversar y a cantarle al barrio, pero en general, más allá de eso, que es anecdótico, no creo que eso pase permanentemente, es la opción de tener un espacio exterior y además donde uno se puede aislar, ¿no? O sea, yo me imagino que de repente, en el futuro, cuando ya no haya, digamos, cuarentena, es un espacio donde alguien se puede aislar del resto de la casa, porque finalmente, digamos, los departamentos digamos, tienen que estar diseñados para poder aceptar diferentes tipos de situaciones, ¿no? Si viene el enamorado de mi hija, seguramente va a estar más cómodo sentados en el balcón, ¿no? Que de repente en un espacio pequeño que tiene que compartir con los hermanos o con la familia, ¿no? Y esto es algo que me pareció interesante porque lo encontré, cómo empieza uno a ponerse creativo y a crear accesorios para hacer más eficiente el uso del balcón, ¿no? O sea, son accesorios donde uno empieza a cargar de otras funciones el simple espacio decorativo que originalmente era. Hoy día empieza a ser un espacio en el cual puede ser una parrilla, un espacio de trabajo, un espacio de entretenimiento, etcétera, ¿no? Con accesorios que ya empiezan a salir al mercado y que empiezan a dar esta versatilidad al balcón. Yo creo que el balcón en general, para los arquitectos, va a ser un espacio interesante de diseño para crear nuevas opciones, ¿no? Como espacio de transición entre la vivienda y el exterior, ¿no?
Y este otro concepto que también se venía dando hace mucho tiempo, se hablaba del small office, home office, ¿no? Digamos, era la posibilidad ya de muchas empresas, IBM lo venía promoviendo, la posibilidad de que la gente trabajara desde su casa, ¿no? Esto que era una tendencia avanzada para algunas empresas, entró en un proceso tremendamente acelerado, ¿no? Digamos, de aplicación, ¿no? Y esto, claro, por ahora ha sido una especie de solución doméstica, ¿no? O sea, uno empieza a trabajar dentro de la casa y empieza a montarse la vida personal con el trabajo y uno empieza a hacer todo a la vez. Esto supongo que la gente en esta cuarentena también habrá aprendido que hay que, de una forma, compartimentar estos usos, aunque sea en el mismo espacio, ¿no? La posibilidad de tener un espacio de trabajo debe ser posible compartimentarlo dentro de las dimensiones o el tamaño de departamento o de vivienda que uno tenga, ¿no? Pero sí es importante el que funcione en forma aislada para que pueda ser efectivo y de alguna forma profesionalizar el espacio dentro del hogar para poder ser más eficiente, ¿no? Lo cierto es que esto vino para quedarse y en los próximos años seguramente esto evolucionará a soluciones mucho más acotadas, pero definitivamente van a ser parte de la estructura de funcionamiento del trabajo personal, ¿no? Y estos son algunos ejemplos que me gustaron, ¿no? Digamos, la posibilidad de verdad de construir una pequeña oficina dentro de la vivienda, pero que a su vez pueda ser aislado, ¿no? Que pueda ser compartimentado, ¿no? Y que no sea simplemente la mesa del comedor funcionando como un espacio de trabajo, ¿no? Otra de las reflexiones que es recurrente en todos en los espacios que se viene discutiendo estos temas, es el tema de si hay que volver a repensar el baño, ¿no? O sea, lo cierto es que el baño no ha sufrido mayores cambios desde que fue concebido, el baño moderno desde que fue concebido, ¿no? Y lo cierto es que, de alguna forma, quizás donde más había reflexionado alrededor del baño era dentro de los hoteles, ¿no? En los hoteles, el baño se buscaba que funcionase de tal forma que cuando una pareja o más personas utilizaban un cuarto de hotel, el baño pudiera atender en forma compartimentada, ¿no? O fragmentada en sus diferentes usos, ¿no? Ahora se habla que además, si alguien está enfermo dentro del departamento de la casa, el poder fragmentar el baño es fundamental, ¿no? El poder aislar, digamos, los usos de los espacios de baño frente al resto de personas dentro de las casas, ¿no? Entonces la pregunta claro, el baño debería empezar a dejar de ser solo un habitáculo, ¿no? Y encontré estas soluciones que, si bien es cierto, pueden ser más hoteleras, la idea de poder compartimentar el inodoro, los lavamanos, la ducha digamos, o la tina, parecería que es mucho más lógico dentro de un espacio mucho más funcional y con nuevas demandas, ¿no? Ahora, otros espacios que creo que va a ser revisado es el tema de los lobbies, que en general esto se aplica a todo tipo digamos, de proyectos. Lo que hoy día se trata es de tener alguna zona neutra en el acceso a cualquier edificio que asegure, digamos, en la propia edificación con los controles adecuados, ¿no? Entonces, en los edificios de departamentos y en la vivienda, o en las casas, el lobby o el recibo es un espacio que empieza a ser valioso, que es valioso en otras realidades, porque seguramente en lugares donde el clima es mucho más agresivo, funciona como una esclusa para sacarse la ropa, dejar las cosas, o para tener una barrera, digamos, térmica para que no ingrese el frío o el calor. Nosotros no hemos tenido nunca esa necesidad, pero hoy día empieza a ser un espacio de transición importante que se va a dar en los edificios de departamentos, pero además se va a dar en todas las escalas de proyectos, ¿no? Yo escuchaba antes de ayer en una conferencia que hablaban sobre qué iba a pasar con los aeropuertos y hablaban de que este layer de bioseguridad que hay en los aeropuertos es probable que se coloque antes de entrar al terminal, ¿no? Y no después del ticket, ¿no? Que es normalmente lo que uno pensaría que pasaría justo con la migración o con el layer digamos, de seguridad tradicional, ¿no? Este layer de bioseguridad es probable que lo que se asegure es todo el edificio y ya uno tenga que filtrarse en el ingreso a los aeropuertos, ¿no? Esto por hacer notar que esta reflexión viene en todas las escalas, ¿no? Y lo otro viene a ser el tema de las áreas comunes, ¿no? Yo siempre he tenido una visión de que hasta el ciclo inmobiliario anterior, por lo menos en los proyectos que se desarrollaban acá, las áreas comunes
tenían por objeto ser una especie de menú de opciones tipo club, ¿no? O sea, uno para crear una oferta comercial atractiva, hacía una especie de lista de lavandería donde ponía una serie de pedidos que hacía la gente y que se habían identificado como parte de lo que podrían considerar un atributo dentro del proyecto, ¿no? Entonces ponían lavanderías, cine, gimnasios, eh, parrillas, piscina, etcétera. Pero la diferencia era que todo esto se ponía como si fuera un menú y cada uno era un espacio compartimentado o separado dentro de la oferta, digamos, de áreas comunes, ¿no? En este ciclo inmobiliario sí pasó un cambio importante. Esto empujado en realidad por los millennials que tenían querían llevar las redes sociales al espacio físico y las áreas comunes empezaron a ser espacios para compartir, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que se diseñaba antes, hoy día las áreas comunes se buscaba interrelacionarlas. Eran espacios para construir comunidad. Eran espacios donde yo podía tener, por ejemplo, en vez de tener un cine, podía tener una especie de sala con dos televisores, uno que me permitía ver una maratón de Netflix y en la otra poder estar jugando, y había un pequeño coworking para poder trabajar, y eso a su vez se conectaba con la terraza. La idea era que todo esto se relacionara, ¿no? Inclusive diseñamos otros espacios compartidos que eran una zona para bañar a la mascota, con las bicicletas, con la lavandería, y todo eso era un concepto que se juntaba buscando construir comunidad y que la gente interactuara socialmente, ¿no? Esto que era un concepto que está en proceso y que se está aplicando a muchos proyectos que todavía no se han construido, creo que se ha acelerado, ¿no? O sea, en los edificios de departamentos, esta necesidad de solidaridad y de construir comunidad se ha empezado a imponer por necesidad, ¿no? Y finalmente porque el hecho de convivir en una situación de este tipo, pues de alguna forma ha unido a los vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que también se ha acelerado esta sensación de que las áreas comunes pues tienen otro rol más allá de ser simplemente servicios para el que compró el departamento, ¿no? Empiezan a tener un rol mucho más impactante, ¿no? Y empieza además a percibirse como una extensión de la vivienda, ¿no? No solamente como un accesorio, digamos, que uno con el cual puede contar en la vivienda, sino de verdad la forma de concebir hacia adelante estos espacios debe ser efectivamente una extensión de la vivienda, ¿no? Son espacios de este tipo, ¿no? Que prácticamente son espacios únicos, todos relacionados, donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y de ahí otra reflexión que es importante es qué va a pasar con el tema comercial, ¿no? Y cómo la gente se va a entretener, ¿no? Si es cierto, todavía también este tema todavía es más nuevo. Hoy día los centros comerciales se encuentran muy golpeados y están haciendo esfuerzos creativos para poder recuperar la confianza en el comprador. Lo cierto es que en el mundo ya el tema de centros comerciales venía evolucionando radicalmente, ¿no? El e-commerce había avanzado más rápido de lo que se esperaba y los centros comerciales habían empezado a reinventarse y a tratar digamos, de ser cada vez más insistentes en la creación de una oferta de experiencia, ¿no? Es decir, tratar de construir argumentos para que la gente visite los centros comerciales y tratar de que digamos, el e-commerce tuviera una función más funcional, valga la redundancia, donde uno compraba lo que compraba por necesidad, ¿no? O sea, por eso que Amazon apostaba mucho por la compra, se compró una cadena que se llama Whole Foods para buscar potenciar todo lo que es la compra de supermercados. Pues la compra de supermercados es una compra casi mecánica semanal, salvo en ciertas cosas que uno podía organizar de forma muy eficiente, ¿no? Pero ya lo que es la compra por experiencia es una compra en la cual uno va a tratar de vivir diferentes conceptos de primera mano, ¿no? Y quizás en todas las ferias de centros comerciales de lo que se hablaba era de la posibilidad, digamos, de utilizar la gastronomía como parte de esta experiencia viva, ¿no? Pero quizás lo que va a ser más determinante es la nueva sobriedad en la compra, ¿no? O sea, creo que justamente la cuarentena en el mundo ha llevado a convertir al comprador en un ser tremendamente racional y menos impulsivo. Y a eso me refiero cuando hablo de la sobriedad de la compra, ¿no? O sea, en el sentido de que ya hoy día la forma de comprar creo que ha cambiado. Estuve leyendo que los psicólogos dicen que luego de 3 semanas de realizar un hábito, a realizar alguna actividad constante, se convierte en hábito. Y esto creo que es lo que hay que empezar a tener en cuenta en el tema de centros comerciales. Lo que nos está llevando es que la gente se ha acostumbrado a comprar en línea, por necesidad, ¿no? Y como le digo, y seguramente el grupo que compra por Internet se ha ampliado tremendamente.
Les contaba el caso pues de gente que son adultos mayores que han tenido que resolver su vida en compra en línea, han tenido que aprender o han tenido que aprender a usar programas como Zoom. Y esto es interesante porque si uno mantiene el discurso comercial que se tenía anteriormente, la gente no va a regresar. La gente va a sentirse muy cómoda, digamos, de seguir comprando en línea. Con lo cual hay que volver a construir un nuevo imaginario de actividades que puedan funcionar en un centro comercial, ¿no? Este cuadro me pareció interesante porque habla un poco sobre digamos, lo que está sucediendo y lo que tiende a suceder, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de compra de supermercados, salud, streaming, comida para llevar, es lo que más ha aumentado, ¿no? Y lo que ha disminuido y seguirá disminuyendo es el tema de hoteles, viajes y tickets, ¿no? O sea, el nuevo turismo dicen que va a ser en los próximos años, como era el turismo de los años 70, en el cual uno se subía a su auto con su familia y se iba a zonas cercanas, ¿no? Inclusive en la compra inteligente y esta compra sobria busca privilegiar la compra de las bodegas cercanas a la casa, ¿no? Y tratar de no estarse desplazando, ¿no? Entonces, hay nuevos comportamientos en el comprador que va a ser interesante identificar para que una oferta de un centro comercial pueda responder en forma efectiva, ¿no? Y definitivamente va a haber cambios y va a haber ensayo y error. Como le decía al comienzo, no hay nada escrito, con lo cual la posibilidad de crear nuevas atracciones en el centro comercial o en general en la oferta comercial, esto pasa por marcas, por supermercados, por cines, por todas las categorías, digamos, comerciales, van a tener que construir un nuevo discurso. Y esto pasa digamos, por construir una nueva experiencia de compra, ¿no? Los centros comerciales que, como les contaba, digamos, ya empezaban a reinventarse por el e-commerce, van a tener que acelerar estos procesos, ¿no? Pero además, para mí, de lo que se hablaba mucho era de que el centro comercial tenía que funcionar, digamos, en paralelo con el e-commerce y el centro comercial tenían que jugar juntos, ¿no? El e-commerce tenía que ser una plataforma que retroalimentara al local físico y a su vez el físico al comercial, ¿no? Y en ese proceso nos encontramos en los últimos años cuando apareció el coronavirus, ¿no? Con lo cual hay una gran reflexión que se tiene que hacer. Yo estaba leyendo un artículo sobre un mall muy grande que se estaba haciendo, creo que es el Mall of America, que se está remodelando, donde el 50% del centro comercial había apostado por el entretenimiento, ¿no? Y el otro 50% era retail puro o tiendas, ¿no? Cuando hoy día le preguntaron qué iban a hacer con ese centro comercial después de la cuarentena, la respuesta fue que el 70% debía ser entretenimiento y el 30% iba a ser retail, ¿no? O sea, para que vean cómo el componente de entretenimiento y crear valor a través de digamos, actividades o experiencias es importante, ¿no? Y esto es como un ejemplo, digamos, de lo que se venía pensando, ¿no? Cómo crear una experiencia gastronómica asociada a una oferta comercial, ¿no? Ahora, el tema del e-commerce vino para quedarse. Creo que hay varias cadenas que se han arrepentido de no haber hecho las inversiones correctas en su momento para poder atender a través de plataformas el supermercadismo, ¿no? Las tiendas de mejoramiento del hogar, etcétera, 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 ¿no? Digamos, quizás los que estaban más desarrollados eran los restaurantes, ¿no? Pero lo que pasa es que el e-commerce va a tener una serie de manifestaciones en los próximos años, ¿no? No solamente va a ser la compra pues a través de una plataforma que puede ser muy atractiva, amigable y seguramente que a través de una inteligencia artificial y el manejo de Big Data tenga claro los gustos del comprador y pueda hacer una oferta y un marketing mucho más acotado. La forma de atender va a ser a través pues, de casillas, ¿no? Existen ya proyectos, nosotros hemos tenido algún proyecto que estamos trabajando en el cual se está incorporando unas casillas se llama Pick and Collect, ¿no? Son casillas en las cuales el que vive en el edificio tiene un código QR y donde va a recibir ahí su mercadería y con este código QR va y lo puede recoger en el momento que sea conveniente, ¿no? O los envíos por correo. Hoy día los lobbies empiezan a tener espacios más relevantes o importantes para recibir los paquetes, ¿no? O sea, Amazon ya se viene a instalar acá en Sudamérica con una gran instalación en Chile. No creo que pase mucho hasta que se instale de forma definitiva acá en el Perú. Y eso va a significar que se van a acelerar todos los procesos de entrega por correo. Y eso va a significar también que se va a tener que construir espacios para recibirlos, ¿no? El delivery se va a imponer, ¿no? Todo el tema, digamos, estamos viendo cómo hoy día están acelerando todos los restaurantes los protocolos para poder entrar por delivery, pero ya existían plataformas que habían sido muy exitosas, para que prácticamente te permitían hacer courier, entrega de mercados,
eh, entrega digamos, de comida a domicilio, que inclusive estaban modificando, por ejemplo, la forma de funcionar de los restaurantes, ¿no? O sea, los restaurantes estaban empezando a tener buena parte de su participación del mercado a través de la venta, a través de los aplicativos, tanto así que cadenas como Uber, en su plataforma Uber Eats, estaba promocionando la creación de los dark kitchens, que son ya cocinas simplemente para crear el producto de determinada cadena y para que sea enviado por delivery, ¿no? Ya no necesitaba uno el restaurante físico, necesitaba solamente la unidad de producción, ¿no? Los drones también y la robótica que están hablando mucho, en Colombia existen ya proyectos de pequeños robots que transportan y hacen entregas a domicilio. Son procesos que uno pensaba que todavía estamos lejos, pero en Colombia ya se está haciendo. Amazon también lo está haciendo, a través de drones, está buscando hacer entregas. Esto va a afectar mucho, digamos, las plataformas donde uno pueda recibir la mercadería. Los edificios, por ejemplo, las terrazas van a empezar a hacer buenas plataformas de recibo para determinados, digamos, servicios de delivery, ¿no? Y así hay, por ejemplo, también la atención o la autoatención, ¿no? Hay modelos de supermercados en los cuales uno se va a acercar con el auto a comprar los productos, ¿no? O va a llegar en el auto simplemente a recoger su paquete, digamos, de compra. Y hay muchas cosas que se están inventando, ¿no? O sea, mucho, y todo esto tiene que ver con el e-commerce que se está acelerando, ¿no? Y contra eso tiene que competir la oferta de centros comerciales, ¿no? Ahora, más allá de que se descubra la vacuna, los centros comerciales van a empezar a privilegiar el uso de espacios abiertos, ¿no? Y los malls seguramente en el futuro estarán más volcados a tratar de ser proyectos que no tengan aire acondicionado, que incorporen variables bioclimáticas y ventilación natural, y seguramente con asoleamiento para tener el UV natural, pero fundamentalmente esta percepción de espacios abiertos, ¿no? El mall tradicional americano, de las cajas con aire acondicionado, con un corredor central, va a ser el modelo que seguramente va a fallar. La posibilidad de recrear espacios semiurbanos con oferta comercial donde se dé una experiencia, ¿no? Va a ser mucho más deseable, ¿no? Y aparece un concepto nuevo recientemente que lo he visto que se llama Stop and Stay, ¿no? Digamos, es una forma de capturar de nuevo a la gente para que regrese a los centros comerciales, ¿no? Y Stop and Stay significa crear una oferta que además se está haciendo normalmente en las grandes zonas de estacionamiento que tienen los malls para crear parques, espacios abiertos, y crear nuevas actividades donde se construye una experiencia nueva y se reinventa el centro comercial para dar una nueva imagen y una nueva actividad que haga atractivo al mundo a regresar. Y esto va a funcionar porque a mí me llama mucho la atención hace algunos años cuando Burger King llegó al Perú y construyeron el primer Burger King en el Perú. Yo recuerdo las colas infernales que se formaron para que la gente comprara por un drive-thru, ¿no? Una cosa absolutamente delirante, ¿no? O sea, ¿qué hacía la gente haciendo colas en auto para comprar una hamburguesa con papas en una situación digamos, en un concepto que finalmente era una hamburguesa, ¿no? Y esto además, más allá de que pueda ocurrir en otros países, en el Perú yo me he dado cuenta, y en Lima en particular, que el limeño es muy novelero, ¿no? Y le gusta todo lo que es tendencia, todo lo que son nuevos conceptos, y es muy permeable, ¿no? Esto no sucede en otros países de la región, como pueden ser Chile o Argentina, inclusive Colombia, ¿no? Acá el peruano compra muy rápido todo lo que son tendencias y nuevas ideas. Y es por eso que funciona muy bien, ¿no? El tema de las scooters, el tema de las bicicletas, digamos, que uno puede alquilar, el tema de los aplicativos de todo tipo. Y es por eso que creo que si uno encuentra un discurso adecuado asociado a los centros comerciales, seguramente podrá capturar a la gente para que puedan regresar dentro de estos proyectos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo están recuperando espacios de estacionamiento para crear áreas públicas o jardines para poder ser utilizados, ¿no? Con actividades gratuitas, ¿no? Obviamente esto lo único que tiene por objeto es capturar a la gente que regrese a los centros comerciales, ¿no? Y lo otro que es interesante es el tema de que van a venir nuevas formas de entretenimiento, ¿no? Y hay muchos creativos ya imaginando cuáles son las formas de funcionar para que esto vuelva a ser atractivo, mientras se regresa
a los usos tradicionales o se vuelve a pensar cómo se van a utilizar, ¿no? O sea, los cines quizás es una de las categorías más golpeadas. Este año los cines ya venían mal porque en general no tenían mucho producto que mostrar. Todas las franquicias grandes como Marvel, Star Wars, y todo lo que tiene Disney, ¿no? No tenían mucho producto y lo que estaba por lanzar, que era, por ejemplo, las películas de James Bond, el nuevo Batman, todo se postergó al próximo año. Es decir, que más allá de que los cines puedan abrir, no hay mucho producto que mostrar. Y eso les va a crear un año difícil, ¿no? Hasta que vuelvan a aparecer, digamos, los blockbusters importantes, que son los que hacen que la gente llegue al cine a vivir la experiencia cinemática, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, ya se están dando opciones como experiencia, ¿no? Por ejemplo, el autocine empieza a ser un formato que está regresando, que había sido completamente abandonado, porque es una forma de asegurar una experiencia diferente, de ir al cine en auto y seguramente tomando espacios que existen, ¿no? O sea, los centros comerciales en las plazas de estacionamiento perfectamente pueden adoptar un autocine y será un buen recurso para que la gente regrese, ¿no? Lo mismo va a pasar con restaurantes, ¿no? O sea, el poder volver a construir un nuevo imaginario alrededor de la gastronomía, en la experiencia, ¿no? No en la comida, sino porque, digamos, la mitad digamos, del tema gastronómico tiene que ver mucho con cómo se presenta el producto, ¿no? Hay cadenas que están fabricando una experiencia a través del delivery, ¿no? Y cómo se entrega el producto y eso, y hay un cuento alrededor de cómo uno se prepara. Y lo entretenido de eso es que uno a veces se prepara el plato que se lo puede haber hecho algún chef famoso, ¿no? Y eso es lo que están apostando algunos conceptos, digamos, de alta gama. Pero en otros casos, por ejemplo, en el tema de los cines, viene el tema del autocine, seguramente podría asociarse a alguna cadena, digamos, de comida y la experiencia podría ser como eran los tip top del año 60 o el Lo que bueno digamos, o el barbecue, ¿no? Que eran proyectos, digamos, donde tenía una atención al auto que se acercaba digamos, en la versión americana, una chica con patines trayendo un milkshake y una hamburguesa, ¿no? Pero en las versiones más contemporáneas, seguramente algo de esta novedad habrá que incorporar, ¿no? Así como los eventos virtuales, ¿no? O sea, también he visto en algún país que han empezado a hacer conciertos donde uno va con el auto, ¿no? O sea, hay un gran estrado, hay un concierto y la gente llega en auto frente al concierto, ¿no? O eventos virtuales, digamos, que pueden ser con soluciones digitales, ¿no? Lo cierto es que todo vale a la hora de buscar formas de entretenimiento, que viene a ser el gran animador, digamos, de la oferta comercial en los centros comerciales, ¿no? Como le decía, en algún proyecto, hoy día, digamos, van a buscar que predomine el entretenimiento sobre el tema del retail, justamente para que pueda sobrevivir el retail. Y el retail tendrá que funcionar, digamos, en pareja con todo lo que son las plataformas digitales para que puedan ser negocio, ¿no? Y esto es uno de los ejemplos, digamos, que ya se están dando, ¿no? Digamos, de un autocine, una pantalla de estas, es muy sencillo montarla, en media hora uno monta una de estas pantallas, y lo cierto es que hoy día a través de un transmisor en radio, de radio, uno pone, sintoniza un canal y tiene el audio, con lo cual armar un autocine es relativamente fácil. Y estoy seguro que, digamos, acá en la Costa Verde también he escuchado que se están buscando armar alguna propuesta de autocine en Magdalena, así que no será raro que después de la cuarentena empecemos a ver esas ofertas disponibles, porque la verdad es que es muy sencillo estructurarlo, ¿no? Y finalmente también el tema de los restaurantes como entretenimiento, ¿no? O sea, les comentaba que se está redefiniendo completamente la categoría, ¿no? Nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestra gastronomía, pero lo cierto es que ya la forma de presentar el producto va a cambiar a través del delivery, a través de construyendo restaurantes en nuevos espacios, a través de llevando la gastronomía al hogar con lo que llaman las dark kitchen, que son estos formatos, digamos, de cocinas que no quedan visibles y que permite atender en una ciudad con 10 millones de habitantes la forma, digamos, la forma de poder llevar el producto en forma segura y en la mayor cantidad de espacios posibles, ¿no? A ver, después, esto es algún ejemplo de Dark Kitchen, por ejemplo. Simplemente es una estación, digamos, de trabajo donde muchos restaurantes pueden operar. Cada uno fabrica su producto y lo que se tiene es una plataforma de delivery a través de un aplicativo que se entrega, ¿no? Entonces, si yo tengo un restaurante o dos, puedo atender toda la ciudad con este tipo de estaciones, ¿no? Y lo otro que me pareció interesante es estas soluciones, digamos, reactivas, que son poner estas
divisiones de plexiglas en los restaurantes, como para esta sensación de seguridad, ¿no? Esto es en realidad para evitar tener que tener el distanciamiento social, ¿no? Digamos que en unos casos arruina mucha de la densidad que tiene que tener de mesas un restaurante, ¿no? Entonces, la solución de poder poner estas particiones permite mantener la densidad de mesas sin tener que, dando una sensación de seguridad, ¿no? Ahora, lo otro que viene, la otra categoría que seguramente hay muchas reflexiones respecto a cómo trabajar, ¿no? Y a cómo percibo nuevamente el espacio de trabajo, ¿no? Hoy día hay mucha inseguridad sobre cómo regresar a los espacios de trabajo en diferentes categorías, ¿no? Pero quizás la que está siendo la más revisada viene a ser el tema de oficinas, ¿no? Y esto habla mucho del distanciamiento social, ¿no? Digamos, de cómo los espacios de trabajo que venían apretando fuerte sobre bajar la cantidad de metros cuadrados por persona, es decir, tratando de densificar e hiperdensificar el espacio de trabajo, ¿no? El coworking era una de las opciones que venía apostando fuerte, ¿no? Los call centers también tienen este problema de densidad. ¿Cómo podemos aplicar hoy día el tema de distanciamiento social o cómo convertir los espacios en espacios seguros, ¿no? Entonces, uno empieza a pensar, y hay varias compañías pensando en cómo debe ser las nuevas oficinas, ¿no? Entonces empieza a revisarse los conceptos de estaciones de trabajo, ¿no? Yo recuerdo que en los últimos años, en los últimos 20 años hemos trabajado con diferentes clientes donde el encargo era bajar la cantidad de metros cuadrados por persona sin sacrificar la calidad. Y lo cierto es que la densidad no tiene ningún problema, ¿eh? Yo creo que hay una especie de mito sobre el tema de la densidad. Lo que hay que hacer es densificar en forma segura. Entonces, nosotros hemos trabajado en los últimos años con WeWork, espacios de trabajo que tenían por objeto densificar el espacio, pero dando una calidad, digamos, de servicios y de opciones que permitían que esta densidad realmente no se sintiera, ¿no? Y más bien se lograra espacios de trabajo muy atractivos para la gente que había adquirido esta opción, ¿no? Pero sí, definitivamente, hay un tema de revisión de todo lo que son los espacios de trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo sobre esto, ¿no? Digamos, que están haciendo las compañías que sobre todo se dedican a diseñar muebles, ¿no? Ahora, una de las lecturas que yo tengo, digamos, de lo que sucede con el tema de oficinas, es que hay una triada nueva que se está configurando, ¿no? Es lo que es la oficina corporativa, el coworking y el home office. A ver, el tema de las oficinas corporativas hasta hace unos años era la forma como cualquier empresa importante configuraba sus espacios de trabajo y normalmente se diseñaba de tal forma que permitía tener cierta reserva para crecimiento, ¿no? Una vez que se excedía este crecimiento tenía que ampliarse o alquilar más oficinas y así en general han ido creciendo en el sector corporativo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años apareció este fenómeno del coworking, ¿no? Impulsado por WeWork, entre otras cadenas, que tenía por objeto generar una opción de puesto de trabajo que podían ser individuales, pero en general se empezó a apostar mucho por el sector corporativo, donde digamos, muchas empresas se dieron cuenta que en vez de tener muchos metros cuadrados utilizables dentro de un edificio corporativo, mejor solamente se nucleaba lo que era el espacio corporativo necesario y para lo que eran proyectos, ventas o gente que no tenía un puesto de trabajo fijo o era un puesto de trabajo que no era necesario que estuviera dentro de la oficina, se podía tener una opción como el coworking. Y esto gatilló en el mundo el tema del coworking, ¿no? Se calcula que WeWork llegó a tener 600.000 posiciones dentro de los desarrollos que hizo de coworking, ¿no? Entre otras cadenas que además empezaron a diversificar, ¿no? El coworking empezó a ser un fenómeno que empezó a ser adoptado también por cadenas como Accor para tener un concepto que se llama Next, que es asociada a los hoteles. Empezaron a aparecer coworking especializados para mujeres ejecutivas, empezaron a aparecer para emprendedores jóvenes. Hay restaurantes que empezaron a inventar un coworking en las mañanas de los restaurantes para utilizar esta infraestructura como un coworking, entonces se cobraba un monto y se le daba las facilidades del restaurante para usarlo como un espacio de coworking. Y apareció el coronavirus. Entonces, digamos, y la gente se empezó a sentir muy cómoda en el tema del home office en algunos casos, ¿no? Obviamente no todo funciona, pero digamos, ante la necesidad, hay mucha gente que ha podido funcionar, ha descubierto el Zoom, ha descubierto el Meet, ha descubierto todas estas plataformas nuevas que están disponibles para poder trabajar de forma colaborativa. Y esto ha hecho que, de nuevo, la reflexión inmediata
es que, ¿cuál es la mejor forma de hacer? Conozco gente que ha dicho que está dispuesta a crecer. Después del coronavirus va a mantener mucha gente en home office, ¿no? Pero no estoy seguro que si eso se puede aplicar a todo, ¿no? Lo cierto es que por eso hablo de esta nueva triada, ¿no? El corporativo, el coworking y el home office va a ser el nuevo formato que hay que imaginar cuando uno decide hacer oficinas en general de alguna empresa que tenga que tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este espectro, digamos, y en qué forma? Creo que está todo por decir, pero definitivamente estos tres actores son los que van a ser los que van a condicionar todo el trabajo a través de las oficinas, ¿no? Y este es otro concepto también que, si es cierto, lo veníamos nosotros aplicando en algunos proyectos. Creo que además va a empezar a ser parte, digamos, de las decisiones que deben tener todas las oficinas, ¿no? Y es las terrazas para las oficinas, ¿no? Normalmente las oficinas no tienen terrazas. Normalmente son espacios cerrados, encapsulados. Obviamente, hoy día la reflexión pasa también por la renovación de la calidad de aire, por supuesto, tratando de hacer edificios mucho más saludables, buscando que sea la mayor cantidad de espacios asoleados, pero la terraza empieza a ser un componente que se empieza a desear dentro de las oficinas y poder tener una terraza a la cual salir por esta sensación de que es más sano, es más grato y que es un complemento necesario para lo que son los espacios de trabajo, ¿no? Ahora, la otra categoría que también creo que va a implicar una reflexión es estudiar, ¿no? La pregunta es cómo estudio y aprendo, cómo enseño y aprendo en forma segura, ¿no? Esa es un poco la preocupación, ¿no? Hoy día, digamos, prácticamente están amenazando con que todos los colegios hasta fin de año no van a regresar a sus edificios y que todo se va a hacer a través del teletrabajo, ¿no? Y igual pasa con las universidades, ¿no? O sea, hay muchos alumnos que están funcionando de todas las carreras a través de clases virtuales y hay muchos profesores que han tenido que aprender a usar el Zoom para poder dictar clases, ¿no? Hay universidades que están mejor implementadas que otras, obviamente hay un tema de ancho de banda y una serie de facilidades para que esto funcione, ¿no? Pero lo cierto es que la educación a distancia es un experimento que podría funcionar, ¿no? La virtualización de la educación. Hay gente que dice que no, que es importante el contacto social, ¿no? Pero lo cierto es que si esto empieza a funcionar, o sea, hay gente que está cuestionando la calidad de la educación y si esto va a ser adecuado. Todo eso lo veremos, pero lo cierto es que si empieza a funcionar esto, la posibilidad de que digamos, las personas o los estudiantes o los profesores puedan no ir al espacio físico, podría crear un cambio muy importante. Porque una vez que uno vence la barrera de tener que estar físicamente en un lugar, las clases maestras, la calidad de profesores de cualquier parte del mundo podrían estar disponibles. Así también la forma de utilizar el tiempo de los alumnos puede ser mucho más eficiente, ¿no? Seguramente habrá que crear mecanismos de control, de validación, habrá que hacer la investigación, pues, cuáles son las metodologías educativas que son las más adecuadas. Pero creo que todo esto es importante empezarlo a evaluar, ¿no? Y que seguramente va a condicionar, ¿no? Los edificios educativos van a cambiar, o sea, la forma de diseñar va a ser diferente, y la infraestructura, digamos, educativa será un soporte físico para una plataforma digital. Yo creo que esa es la gran conclusión, ¿no? O sea, ahora, ¿esto qué significa? De nuevo, esto va a implicar que entre los procesos de cada institución evalúen cómo se va a hacer, ¿no? Nosotros hemos diseñado el año pasado un edificio en Arequipa para un cliente, justamente donde las clases ya estaban preparadas para convertirse en espacios que podían dar educación a distancia, ¿no? Eran aulas que ya se pensaba que iban a empezar a hacer, digamos, de alguna forma, el espacio donde se iban a colocar los equipos para poder hacer mayor educación a distancia. Y esto por ejemplo, es muy valioso para poder llegar a muchos espacios a nivel nacional, ¿no? Y finalmente, el tema de salir, ¿no? El tema de salir, que tiene que ver en cómo percibo nuevamente el espacio público, ¿no? Yo cuando terminó la cuarentena, todo el mundo quiere salir. Y la pregunta es salir a qué, ¿no? O sea, de nuevo, así como cambió la percepción del espacio interior, creo que también ha cambiado la percepción del espacio exterior o público, ¿no? Ahora, estas son cosas también ya que se venían dando, ¿no? O sea, es obvio que el 70%, digamos, del espacio público está ocupado directamente con el coche, ¿no? Y el resto, digamos, transporte público, vegetación, ciclovías, peatones, ocupan menos espacio, ¿no? Y esto está llevando a una reflexión, digamos, por ejemplo, en Bogotá se ha armado
ciclovías temporales, tomando espacios, digamos, de vías para poder tomar, digamos, la posibilidad de usar bicicletas, y se está promoviendo más el tema de la bicicleta de lo que se veía promoviendo, ¿no? Entonces, esto implica, pues, inventar nuevas tipologías y tratar de descubrir nuevas opciones. También creo que acá todo está por decir, pero sí hay mucho que se ha avanzado, y todo este proceso después de la cuarentena lo va a acelerar, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, Times Square, digamos, de cómo se tomó un sector de Times Square para crear este espacio, ¿no? No tiene que ser grandes transformaciones, y simplemente tomar el espacio por la gente, darle un poco de equipamiento, y inmediatamente uno empieza a disfrutar de otras formas de usar la ciudad, ¿no? Y esto pasa por volver a mirar las calles, ¿no? O sea, hay mucho espacio que se puede aprovechar justamente para la interacción social, o para poder utilizar el espacio público de otra forma y enriquecerlo, ¿no? Las calles, pues hay que volver a mirar cómo lo usan los peatones, los autos de baja velocidad, las bicicletas, las scooters, y en general todo lo que venga, ¿no? La micromovilidad, etcétera, ¿no? Y este es un concepto que a mí me gustó mucho, que se llama los pocket parks, o los parques de bolsillo, ¿no? Y los pop-up parks, que son los parques temporales, ¿no? Que son espacios, digamos, urbanos para interactuar, ¿no? Los parques de bolsillo es una propuesta que se hizo en el año 64 en Harlem, después de que hubiera una serie de revueltas, y una serie de filántropos pensaron que era importante crear estos espacios en los retazos urbanos, para poder crear distensión e interacción social, y funcionaron muy bien, y esto se adoptó en el mundo. Hasta ahorita se están haciendo pocket parks en Londres, en Santiago, en muchas ciudades existen estas iniciativas. Personalmente creo que deberíamos promoverlo, y deberíamos tratar de crear acá diferentes iniciativas con las municipalidades para realizar estos espacios. Y otros son los pop-up parks, que son espacios que son calles tomadas, o espacios diversos, donde también se fabrica un parque temporal. Puede ser un lote de un proyecto que se va a construir, pero todo esto enriquece la experiencia del espacio público. Por ejemplo, este es un lote o un saldo, digamos, que todavía está sin construir, donde se construye temporalmente un parque, ¿no? Estas ideas son bastante valiosas para enriquecer lo que es el espacio público, ¿no? O el urbanismo táctico, ¿no? Que es otro término también que ha empezado a sonar mucho últimamente, ¿no? El urbanismo táctico, lo que viene es al final la posibilidad de tener pequeñas acciones para un gran cambio, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con tomar la calle, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo uno puede retrasar las vías y utilizarlas para ampliar veredas, para poner mesas, para poner árboles, para poner ciclovías, ¿no? Entonces, y son pequeñas intervenciones, ¿no? No son grandes transformaciones. Creo que a nuestro país, después de lo que hemos visto en los últimos días, digamos, de cómo la gente simplemente toma las calles, a pesar de la cuarentena, valdría la pena empezar a generar intervenciones de pequeña escala para empezar a condicionar comportamientos, ¿no? Bueno, y para ir terminando, estamos entrando a esta etapa puente, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay una serie de medidas reactivas que hay que empezar a dar. Son respuestas inmediatas a los proyectos en proceso. Hay muchos inmobiliarios que están preocupados sobre lo que hay que hacer inmediatamente. La verdad es que lo único que podemos hacer son hipótesis y ir testeando. Para mí me parecería muy interesante hacer focus sobre cuál sería la nueva percepción de los atributos que debe tener la vivienda o cualquier otro proyecto que esté en proceso, para poder empezar a construir una serie de nuevos, una nueva propuesta alrededor de estas nuevas necesidades, ¿no? Uno es la adaptación de lo existente. La primera son las soluciones reactivas a esta nueva realidad. La normativa actual, nos encontramos justamente con una barrera que va a ser con la que vamos a tener que lidiar, que es la nueva realidad, la realidad normativa versus las nuevas necesidades, ¿no? O sea, hoy día, donde se promueve el teletrabajo, por ejemplo, el reglamento no permitiría hacer una oficina dentro de la vivienda, ¿no? Aunque tuviera el espacio, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, en esta pequeña situación, cómo la normativa está desfasada de lo que van a ser las nuevas necesidades, ¿no? Una de las cosas que que he estado viendo que está pasando en otros países, justamente para activar, digamos, el movimiento inmobiliario, es que los edificios se empiece a promover la renta como opción de compra, ¿no? No sé si el modelo exista acá, pero valdría la pena empezar a explorar la posibilidad de impulsar la idea de la renta con venta, ¿no? Y la razón por la cual es importante este modelo, más allá digamos, de que puede ayudar a dinamizar el mercado inmobiliario, es porque la gente, cuando termine la cuarentena, va a estar muy insegura de lo que puede comprar cuando compra una vivienda. Y el darle la posibilidad de poder
probar una unidad inmobiliaria o un departamento, va a darle la seguridad de que eso es lo que quiere, ¿no? Entonces, yo creo que así como los edificios para, digamos, para renta como son de compra podrían ser una buena consideración para poder dinamizar el mercado, lo más probable es que se empiece a mover mucho todo lo que vendría a ser la vivienda para renta también, que era una categoría que venía muy dinámica, ¿no? En el tema de acabados, también vienen cosas nuevas, o sea, hay una percepción de que todo debe ser fácilmente limpiado y que deben tener, pues, los materiales como el cobre, la plata y el dióxido de titanio van a empezar a sentir que son parte del argumento para garantizar lo antimicrobiano digamos, o asegurar de que son zonas seguras y fáciles de limpiar, ¿no? Esto nos va a llevar a un minimalismo por necesidad, ¿no? O sea, digamos, estoy viendo que mucha la tendencia en decoración de un diseño pasará por acá a hacer superficies continuas, limpias, prístinas, con materiales que algunas compañías ya están trabajando con estos aditamentos, digamos, con este material, digamos, como parte de su oferta, pero creo que eso sí va a marcar mucho el tema de los acabados de las viviendas de los próximos años, ¿no? La calidad de aire también es un tema, o sea, hoy día se va a buscar que si uno puede garantizar una calidad de aire o su renovación, ya sea mecánica o natural, y ventilación, ¿no? Digamos, esto es algo que viene tanto a través de sistemas mecánicos de aire acondicionado o a través de un diseño adecuado para ventilación cruzada, ¿no? Y lo otro que también se habla mucho de las soluciones sin contacto físico, ¿no? O sea, hoy día se va a tratar de evitar pulsar, tocar, agarrar, usando tecnologías nuevas. Lo cierto es que las tecnologías existen, ¿no? El poder llamar a un ascensor con la voz, ¿no? Hay accesorios como Alexa, por ejemplo, que permiten tener una serie de funciones, ¿no? Cualquiera de estos accesorios tipo Siri, Alexa, digamos, que funcionan con una inteligencia artificial, que pueden ser prácticamente vinculados con diferentes accesorios para abrir, prender, ¿no? Van a ser seguramente deseables, ¿no? El hecho de poner puertas que no, en el ingreso a los edificios que no requieran ser, digamos, tocados, seguramente va a ser parte de estos atributos que uno va a buscar, ¿no? El Internet de calidad, por ejemplo, es otra de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que muchos digamos, han sufrido porque no tenían el ancho de banda suficiente, ¿no? Hoy día esto va a ser igual o más importante que tener agua, ¿no? Y viene la biofilia y lo biohuerto, también el cariño por el tema verde, ¿no? O sea, también era un tema de tendencia, era muy millennial este concepto, pero creo que esto se ha acelerado en general y ya no es exclusivo de los millennials, ¿no? Es un tema que la gente empezó a apreciar más el área verde y la posibilidad de tener biohuertos asociados a sus viviendas, ¿no? Ahora, ¿qué viene después? Vienen edificios de nueva generación. Una vez cruzado la etapa puente, hay que empezar a pensar fuera de la caja, pero todo está por decirse, ¿no? A uno podrá empezar a sacar conclusiones de esta etapa puente sobre las cosas que son valiosas, pero definitivamente hay toda una nueva generación de proyectos que se van a dar a partir de lo que se pueda aprobar en esta etapa puente, ¿no? Y lo primero va a ser el choque entre las tendencias y las nuevas necesidades, ¿no? O sea, había muchas tendencias que ya venían imponiéndose en el mundo, algunas las hemos comentado, pero lo cierto es que hay un nuevo juego de necesidades que empiezan a aparecer y para esto hay que buscar una nueva perspectiva, ¿no? Para eso se habla de los edificios mixtos, híbridos, y yo he inventado esta categoría que se llama combinado, ¿no? Que es un poco mezclar en el mismo edificio una serie de categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, la oficina de vivienda sería parte de esta idea de empezar a mezclar cosas, ¿no? O hacer edificios con oficinas, vivienda y comercio, ¿no? Pero definitivamente los usos mixtos van a responder mejor a cualquier sensación de que en el futuro tengamos que compartimentar la ciudad o tratar de ser autosuficientes dentro del entorno que vivimos, ¿no? Otro tema que también se viene tocando mucho es la ciudad de los 15 minutos que se viene aplicando en París, ¿no? La idea de que esté toda la mano en un radio de 15 minutos, o sea, ciudades que sean sostenibles, y es un tema de organizar, digamos, los usos del suelo dentro de un radio, digamos, que se define por los 15 minutos de caminata, ¿no? Y finalmente, para terminar, más allá de los edificios que vamos a tener que trabajar, que son de nueva generación, lo cierto es que viene un futuro cliente, ¿no? Que les están llamando, hay varios antropólogos, sociólogos hablando de este fenómeno, que le llaman los coronials, ¿no? Que son la generación que van a ser en estos tiempos, producto de que la gente no solamente ve Netflix, sino también se entretiene con otras actividades. Hoy otro que le llaman los covidials, ¿no? O los pandemias, pero la que más me ha gustado son los baby zoomers, ¿no? Que son el cliente del futuro, ¿no? Para los cuales seguramente se van a generar una serie de nuevos, digamos, atributos y consideraciones que van a hacer que este nuevo cliente futuro
empieza a demandar, ¿no? Dicen que va a ser alguien que va a consumir poco, que va a tener cierta aprehensión, digamos, va a desear las superficies limpias. En realidad también creo que cualquier cosa que se diga ahorita es una hipótesis, ¿no? Pero dicen que sí va a haber un emerger en las próximas 40 semanas, digamos, de esta nueva generación que va a haber, va a marcar a todo lo que vendría a ser en los próximos 20 años. Eh, Creo que ahora podemos pasar un poco a las preguntas. A ver, estamos recibiendo algunas consultas. Vamos a atenderlas. Bueno, nos hacían una pregunta sobre los materiales. Como les digo, creo que va a venir un nuevo minimalismo que es el que va a marcar la tendencia a través de los materiales. Son materiales, superficie continua, pero sobre todo que hay un tema de percepción, ¿no? Más allá de que se cumplan con tener los aditivos necesarios para que esto pueda ser, digamos, antibacterial o antimicrobiano, creo que hay un tema de percepción, ¿no? Ahora, el tema de pintura es lo mismo, ¿no? O sea, existen pinturas microbianas, ¿no? Seguramente todo lo que es la sensación de iluminación o, digamos, o de facilidades en la limpieza va a ser lo deseado, ¿no? La luz natural también. Estoy viendo una pregunta que preguntan sobre esto. Hemos hablado de que el tema de la luz natural va a ser deseable, y así como la ventilación cruzada, ¿no? Ahora, me preguntan sobre los casinos. Yo tengo la oportunidad de ver un cliente de casino. Los casinos quizás es la categoría que es la de las últimas que se va a abrir, ¿no? Están haciendo ejercicios de distanciamiento social, pero creo que no hay mucho que puedan hacer. Están apostando mucho por el casino digital. Ya sea la respuesta a los casinos frente a la pandemia. Los coworking, como les digo, yo creo que es una categoría que, si bien es cierto, se había frenado un poco, digamos, a raíz de que WeWork había dejado su crecimiento. Yo creo que va a haber un renacer de esta categoría a partir digamos, de la pandemia, ¿no? Ahora, en el tema, digamos, de los coworking, justamente una de las premisas era la densidad, ¿no? Creo que tendrán que asegurar espacios sanos, y buscar recursos, digamos, para tener distanciamiento social, pero sobre todo, de repente, con pantallas y espacios unipersonales, ¿no? Después veo una pregunta sobre los cines. Sí, yo creo que, bueno, los cines, la verdad que me parece lo más entretenido que está pasando a partir de esto. La gente, como es novelera, va a empezar a utilizar autocines, ¿no? Seguramente va a haber ofertas mejor estructuradas que otras, pero digamos, la idea de poder ir al cine en auto va a ser de nuevo parte de la oferta de entretenimiento que va a estar disponible, ¿no? Hay una pregunta sobre la idiosincrasia del limeño. Lo cierto es que, a ver, el Perú, están hablando de que estamos llegando a los picos mundiales, digamos, de infectados, y es por esta condición, digamos, de informalidad que tenemos, ¿no? Lo que es cierto es que no lo he mostrado acá, que sí existen opciones, ¿no? Digamos, donde se puede trabajar los mercados, en espacios abiertos. Se habla también de que en el espacio público va a ser muy deseable los grandes espacios para poder hacer actividades en el mediano plazo. Se pueden crear mercados abiertos, dibujando simplemente espacios separados en grandes espacios, pero todo esto parte de una iniciativa de las autoridades, ¿no? Ahora, de nuevo, me preguntan sobre una preocupación sobre los multifamiliares de gran densidad, eh, con área mínima. Lo que pasa es que, claro, lo deseable sería hacer departamentos cada vez más grandes, pero al final todo esto se reduce a cuál es el promedio de ticket que la gente pueda pagar y si tiene acceso a los programas Mi Vivienda, Techo Propio, Bono Verde, etcétera, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de poder crear productos seguros que cumplan con todos estos nuevos atributos, pero que estén dentro del ticket correcto, ¿no? Bueno, con esto queremos terminar la exposición. Les agradezco mucho a Dossier la invitación y a todos los que han podido participar. Espero que
que hayamos podido despertar más preguntas que respuestas, porque ese era el objeto de esta conversación. Quiero concluir nuevamente diciendo que todo está por decirse y lo único que podemos ahorita es hacer hipótesis, porque inclusive en las realidades más cercanas, ¿no? O sea, yo estoy tratando de ver los que van saliendo de la pandemia, hacia dónde van, todo está en el terreno de lo especulativo, ¿no? Pero sí es verdad que podemos empezar a imaginar a partir de ciertas eh, condiciones o comportamientos lo que puede pasar. Y por otro lado, tenemos que entender nuestra propia realidad, ¿no? O sea, si, la pandemia lo que ha hecho es de una forma resetear la globalización, ¿no? Con lo cual las respuestas locales van a ser cada vez más valiosas, ¿no? Y eso hay que empezar a observarlo, ¿no? Nuevamente quiero agradecer la invitación y a todos los que han podido participar en este webinar y a Constructivo por la invitación. Muchas gracias. ¿Eh?